Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Esto es Radio I-99, su programa Diálogo Nocturno. Soy Leonidas Castro. Muchas gracias a quienes nos sintonizan a través de nuestro canal digital de I-99 y por supuesto en el 98.9 FM. Gracias a toda esa audiencia que está justamente siguiendo día a día la programación de Radio I-99. Pues bueno, vamos a empezar justamente este programa. La entrevista de hoy con el doctor Medardo Oleas, pues quien es un constitucionalista, un hombre que sabe mucho de constitución. Queremos hablar justamente sobre este tema que tiene que ver con el calendario electoral. El doctor Oleas, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Quiero empezar consultándole justamente, doctor, sobre el cambio de la fecha, lo que dispuso el Consejo Nacional Electoral. Se ha planteado que todo es correcto, que es todo constitucional. ¿Cuál es el análisis suyo, doctor? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, un gusto compartir con ustedes. Lo que hizo el Consejo Nacional Electoral es adelantar un proceso de elecciones en base de un hecho futuro incierto, y esto no es legal. ¿Por qué no es legal? Porque interviene en el proceso de la terminación de una administración municipal o provincial. Aquí se elige alcalde por 4 años, pero no podemos ponerle un alcalde desde ya un año antes que comiencen las elecciones y la votación, porque ha sido ya costumbre que cuando entra el nuevo funcionario que comienza a controlar la alcaldía, le dice está firmando un contrato o están contratando a gente, es decir, llega una confrontación que no es buena para la administración ni municipal ni provincial. Por eso la ley dice que 120 días antes del año de las elecciones tiene que convocarse a un nuevo proceso electoral. Pero ya lo hicieron, porque lamentablemente la fijación del nuevo calendario electoral lo hacen en forma conjunta con el Tribunal Contencioso Electoral, por así disponerlo en la ley. Y yo manifesté que si están impugnando ante el Tribunal Contencioso Electoral es inoficioso, porque quien aprobó el nuevo calendario no es que va a analizar en contra de su propia resolución. Y esto quedó en firme. Ahora veamos qué dice la Corte Constitucional. Pero la respuesta de la Corte para ser efectiva tiene que ser inmediata, porque si da un pronunciamiento cuando ya está en marcha el proceso, es decir, mire usted, cuando ya se tienen candidatos, va a causar más problemas que beneficios. Correcto. Doctor Oleas, y justamente ese tema, lo que pueda resolver Corte Constitucional, se habla mucho de que una vez que corre el calendario electoral, pues el CNE es la máxima autoridad, es decir, la Corte Constitucional no podría pronunciarse sobre este tema específico de si es constitucional o no el llevar las elecciones el 29 de noviembre y no el próximo año en febrero como estaba previsto. Sí puede pronunciarse porque el garante de la Constitución y del control constitucional precisamente es la Corte Constitucional. Pero como le dije hace un momento, si esa declaración es oportuna e inmediata, surte efecto, si no va a causar problemas. Lamentablemente, las palabras de la señora Tamaín son las que inician un nuevo conflicto, porque dijo que siendo su máxima autoridad hasta les podía destituir, evocando lo que pasó más o menos en el año 79, cuando el Tribunal Supremo Electoral, en esa época que estaba algunos digamos miembros del tribunal con el doctor Acosta, destituyeron a creo que eran 59 diputados, hecho que trastornó todo lo que es el manejo democrático, y no creo que eso puedan hacer ahora porque no hay base ni fundamento, pero si lo hacen yo estoy seguro que con los conflictos que tiene la Corte Constitucional esto va a ser muy bien aprovechado por el gobierno para mandar policías y desalojar una vez la Corte Constitucional. Correcto, doctor Oleas. En todo caso, todo lo que ya anunció el CNE, pues tendrá que cumplirse, es parte de, pero también había un antecedente. Se planteaba pues la advertencia que hacía Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que es el ente regulador rector del tema de la situación de los desastres naturales en el país. Y se ha advertido, incluso en los últimos días, en las últimas horas, han llegado informes desde Europa, de este centro de monitoreo europeo y la propia NOAA de Estados Unidos, donde dan cuenta de que el fenómeno del niño, el super niño, va a empezar este año mismo, no el otro. Es decir, hay un hecho real
que en teoría pues es lo que ha advertido, decían las autoridades electorales, para adelantar el tema de el acudir a las urnas. Es la primera vez que un hecho futuro incierto sirve de base, fundamento para alterar un proceso democrático violando la ley. El Tribunal Supremo Electoral, en mi época y después del propio Consejo Nacional Electoral, han hecho elecciones cuando medio país está inundado. Les recuerdo que en nuestra época, por ejemplo, teníamos muchos problemas en el oriente ecuatoriano cuando no había carreteras y había que sacar las urnas en helicóptero. Y como ya llueve y diluvia permanentemente, había que utilizar canoas y una serie de mecanismos para manejar los procesos electorales. Se hizo elecciones con COVID. O sea que nuestro sistema funciona. ¿Y por qué funciona? Porque cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que tienen suficientes elementos para realizar el transporte, la garantía de que que van a llegar todos los documentos del lugar de votación y después se van a recuperar las actas con los votos que han sido contados ese día. O sea que esa justificación no tiene sustento ni tiene validez alguna. Doctor Oleas, pero finalmente se va a cumplir con ese calendario, y esto usted dice sería la primera vez el precedente. A futuro, después de las elecciones, ¿hay algo que jurídicamente pueda pasar, que pueda ocurrir, alguna impugnación de las propias elecciones, o sencillamente ya es cosa juzgada? Si sigue adelante, habría que ya mantenerlo, porque no podemos nosotros entrar en un juego de anular las elecciones. Porque yo le aseguro que esta teoría de anular las elecciones va a ser muy bien vista por quien perdió las elecciones. Esa ha sido la costumbre, utilizar cualquier mecanismo para acogerse a estas supuestas nulidades y no aceptar los resultados electorales. Ahora creo que lo que debemos es concentrarnos, porque lo que hizo el Consejo Nacional Electoral también es poner presión contra todas las organizaciones políticas. Les recuerdo que en el mes de junio tienen que realizarse ya las primarias, o sea, la designación de los candidatos que salgan de un evento que se llama primarias, donde los afiliados son los que nominan a candidatos. Y les recuerdo que las listas son hombres, mujeres por la paridad, que tienen que ir en partes proporcionales, del 25% para los jóvenes. Es una cosa difícil. Y lo más grave, se bajó todo el tiempo para el proceso de promoción electoral a 14 días. Usted se imagina solo la ciudad de Guayaquil, con 2 semanas, es imposible hacer una campaña. La provincia del Guayas, peor. Entonces, ellos no sé qué estén pensando para que quieran hacer los debates, que hacer todo en 2 semanas. Y esto también es un peligro, porque quienes tienen recursos, claro, ellos saben que pueden utilizar todos los mecanismos que la tecnología, la inteligencia artificial o los expertos en formar líderes lo pueden hacer. Por eso pueden hacerlo con redes sociales, donde no hay control. Entonces vamos a tener nuevamente unas elecciones sin control en el gasto, la inversión y los aportes, que deben ser muy bien controlados por los peligros que tenemos ahora a la fecha. Doctor Oleas, obviamente este tema de las primarias siempre ha sido cuestionado, que son candidatos que aparecen prácticamente a dedo con listas preestablecidas y que no se cumple ello. ¿Qué se puede hacer realmente a futuro? Porque claro, ahora ya no hay tiempo, pero siempre es importante que eso que esté en la norma, en el Código de la Democracia, realmente se cumpla, y no al final del día, que incluso eso hemos visto que hay problemas incluso dentro de las propias instituciones, donde los propios adherentes después cuestionan de que no hubo primarias, que los dejaron afuera los cuadros y que fueron puestos por los líderes de los partidos políticos. Usted dice una cosa que es muy cierta: las primarias es una farsa democrática que nunca se cumple. ¿Por qué? Porque la ley permite que mediante delegación 6 personas que dicen representar a 200,000 afiliados o adherentes son las encargadas de fijar quiénes son los candidatos. Yo creo que la cosa es muy simple: quite usted la palabra delegación y exija que las primarias se hará con el voto directo y secreto de todos los afiliados. Solo con eso acaba con el fraude, acaba con los dueños de los partidos políticos y permitirá que efectivamente las organizaciones demuestren si tienen o no ese número de afiliados. Yo le aseguro que más del 95% de todas las organizaciones políticas no tendrán, y se transparentará una farsa que se viene manteniendo desde hace mucho tiempo y que lo volveremos a ver en el mes de junio. Usted ya va a ver que 6 personas son las que están designando candidatos sin que conozcan sus adherentes o sus afiliados quiénes mismos son o de dónde provienen. Doctor Oleas, y en esta situación de que hay varios partidos políticos que están
por salir posiblemente de justamente del cronograma de las elecciones, ¿ellos podrían impugnar o ya prácticamente están fuera? Estamos refiriéndonos al movimiento Construye y al movimiento Unidad Popular. ¿Cuál sería la figura jurídica para estos dos organismos que están prácticamente empezado el proceso de desaparición del registro? Como usted bien lo dice, se inició un proceso para quitarles la personería jurídica por una serie de argumentos, pero la propia ley dice que 120 días antes de la convocatoria no pueden ellos ser desconocidos como organización política, o sea que este rato el Consejo Nacional Electoral tiene impedimento legal para dejarlos sin la posibilidad de participación. No lo pueden hacer, y si lo hacen están violando nuevamente la ley. No es el caso de Alianza País, que ya lo suspendieron y que ellos sí aprovechan una realidad que también es muy triste. En este país existen partidos de préstamo, de alquiler o de venta, que es otro problema. Correcto. Que nosotros tenemos con la democracia. Sí, en todo caso, doctor Oleas, es decir, a ver, la Revolución Ciudadana está suspendido, ellos sí no pueden participar, pero el movimiento Construye y el movimiento Unidad Popular podrían participar. Digamos que ellos participan, cumplen con el calendario, hacen las primarias y sacan ahí alguna autoridad. ¿Qué pasa si después de eso sigue el proceso el CNE y lo saca del registro? Ya esas autoridades que hayan sido elegidos son totalmente valederas, no tienen ningún tipo de impugnación. Así es. Esa elección es válida y no podrá ser impugnada. Así, con posterioridad, el Consejo Nacional Electoral les quite la personería jurídica. Su actuación es procedente, legal. La elección de sus candidatos también no puede ser impugnada a futuro por ninguna naturaleza. Doctor Oleas, en todo caso, el proceso que se viene para el 29 de noviembre de este año 2026 tiene que cumplir su objetivo, su calendario y tendrá que realizarse. Tal vez los partidos políticos no van a tener ningún tiempo para hacer campaña, son 14 días, o también, pues, como decía el propio presidente de la República, decía que bueno, que esto más bien no favorece a su partido, sino que lo perjudica, porque las zonas que van a ser las más afectadas, que son las rurales, donde siempre se inundan, donde no pueden llegar los kits cuando hay este tipo de inundaciones o desbordamiento de ríos por el fuerte temporal, va a favorecer la Revolución Ciudadana, que es donde tiene el voto fuerte en la ruralidad de la costa principalmente, y ADN, pues dice el presidente, ellos tienen más fuerza es en la ciudad. Dado este tema, pues finalmente los partidos tienen pro y contras en esta elección. Más contra que pro, porque esta elección estamos eligiendo 28 prefectos, estamos eligiendo 200, creo que 20 o 30 alcaldes, estamos eligiendo más de 840 juntas parroquiales. Entonces, ustedes imagínense, si un partido no tiene una organización nacional bien estructurada, no va a poder presentar listas en todo el país. Y como ninguna de las organizaciones que están actualmente reconocidas como tales tiene ese tipo de organización, vamos a tener, como siempre hemos tenido, alcaldes, prefectos o miembros de las juntas parroquiales de todos los partidos. No es que vaya a haber una hegemonía solo de uno. Por más que sueñe eso el gobierno o Alianza País, eso no va a suceder. Doctor Oleas, quiero preguntarle también un poco de lo que pasa a nivel provincial en Guayas. Hoy se conocía de la renuncia del viceprefecto del Guayas, Carlos Serrano. Dice que va a ser candidato justamente a San Borondón y por ello renuncia hoy. Pero también renunció en Guayas la prefecta, la prefecta Marcela Aguiñaga. Ella se va, ha dicho, el 14 de mayo hasta cumplir los 3 años, pero ya se fue el viceprefecto. Jurídicamente hay que designarlo. Entiendo que habrá una terna de la prefecta que deberá enviar. No recuerdo haber visto estos casos, usted no sé si lo recuerde, justamente en una contienda electoral que renuncien autoridades de una provincia tan importante como Guayas. Bueno, siempre lo han hecho, porque su interés es continuar participando en elecciones y a lo mejor ser alcalde, ser prefecto, siempre lo han hecho. Pero como la señora prefecta dijo que va a renunciar el 14 de mayo, es decir, la fecha de la posesión del nuevo prefecto, no creo que vaya a causar mayores problemas en la provincia del Guayas. Si el señor viceprefecto renuncia, bueno, habrá que nombrar su reemplazo.
Pero esto no va a afectar a la administración porque no es el caso de la alcaldía de Guayaquil. La prefectura mantendrá su titular hasta el 14 de mayo, fecha en la que se posicionará el nuevo prefecto del Guayas electo. Correcto, obviamente, ¿no? Pero sin lugar a dudas el tiempo que queda es porque obviamente queda todavía un año, queda un año todavía de gestión, porque la prefecta Guiñaga pues ha dicho se va este día 14 de mayo, el próximo 14 de mayo, y era por eso el Consejo Provincial deberá también elegir quienes la suceden. En todo caso, doctor, políticamente hemos visto que el Ecuador se mueve bastante, jurídicamente también, y están esas diferencias también entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional. ¿Usted cree que podemos seguir siendo gobernables en medio de esta situación política donde la oposición también tiene su punto de vista, pero el gobierno pues plantea de que las cosas que suceden no tienen que ver con ellos? El problema es que aquí no hay una democracia sólida, no hay un respeto de legalidad. Aquí lo que se busca es imponer las mayorías a la fuerza o utilizando cualquier subterfugio legal, que eso no es procedente. Aquí en el Ecuador, si tuviéramos verdaderas organizaciones políticas, tendríamos capacitación, tendríamos formación, admitiríamos a una cantidad de personas para que sean parte del partido, un partido ideológico, programático, pero eso no sucede. Aquí todo es improvisación. Ahora, ¿qué están haciendo todas las organizaciones políticas? Están acudiendo a los más mediáticos. Ahí no les interesa que si son afines ideológicamente. Con que sean conocidos los van a utilizar. Y eso va a perjudicar a todos. Le va a perjudicar al gobierno, le va a perjudicar a la mínima oposición que existe aquí. Porque nuevamente estamos jugando a captar el poder, pero no administrar correctamente los bienes del Estado, que para eso se les elige. Entonces aquí es el control del poder por el poder, y lamentablemente por eso ni siquiera funcionan instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana, y nos mantienen sin elegir a fiscal, sin elegir al Consejo Nacional Electoral, sin elegir el Tribunal Contencioso Electoral. Ese es un mal que yo no le veo solución a corto plazo, aunque dice el presidente de que ahora sí va a proponer como la enmienda constitucional mediante la cual la facultad de nominación de todas las autoridades pase a la Asamblea y le quita esa posibilidad al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Doctor Oleas, un poco también ya para ir cerrando, el tema que tiene que ver con lo resuelto por la Corte Constitucional últimamente en el tema de la decisión de los chicos de 12 a 18 años elegir cómo deben aparecer en la cédula con este tema de la identidad de género. Realmente podemos decir de que se está generando jurisprudencia desde la ideología y no desde el derecho constitucional de lo apegado a la norma que debe regir un país como el Ecuador. Las normas deben ser de carácter general para la mayoría de ecuatorianos y no para una minúscula minoría. Yo recuerdo cuando se peleó para que se permita el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo un escándalo, dos señoritas que ahí pelearon, sacaron la bandera de su lucha, se casaron y se divorciaron a los 3 meses. Para beneficiar a 3.000 personas de los 19 millones. Y ellas se divorciaron a los pocos meses, ¿no? Pelearon tantos años, pero se divorciaron a la semana. Así es. Entonces está viendo lo mismo con un niño de 12 años. ¿Cómo se le puede permitir que el día que se cambia de sexo? No podemos admitir de a una niña, no tienen todavía la formación, el conocimiento, la experiencia. Ese es un absurdo. ¿De qué derechos estamos hablando? Aquí se llega al absurdo de que abren la roca y van a echar las mujeres y ve el alcalde de Pujilí que dice que se considera mujer. Esas son payasadas ridículas de las minorías que como tienen ahí algún trasnochado juez constitucional, están logrando que esas minorías tengan acceso a unos derechos que nadie les reconoce en el Ecuador. Correcto, doctor Oleas, y justamente son esos criterios a veces trasnochados, ¿no? En algunos casos se los llama aberraciones porque realmente no tienen ni pies ni cabeza, pero es importante seguir también haciendo opinión, haciendo realmente que la ciudadanía ponga su voz en alto para que sepa también la Corte Constitucional que tiene que legislar para los 18 millones de ecuatorianos. Así es.
y están legislando para 2.000 personas, para 1.000 personas. ¿Cuántas personas cree que van a solicitar el cambio de género? Le aseguro que ni 100. Correcto. Entonces, nuevamente, la legislación debe ser para la mayoría de ecuatorianos, para otorgar paz, para otorgar beneficios que sean generales, no particulares. Entonces, estas novelerías merecen mi rechazo y el rechazo de toda la ciudadanía a la Corte Constitucional. Doctor Oleas, yo quiero agradecerle, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Se nos acaba el tiempo, habrá posibilidad de seguir conversando, pero lo importante es también de que en el tema electoral pues se cumpla con el calendario y que obviamente se respete la democracia, se respeta al final del día lo que vayan a elegir los ecuatorianos el próximo 29 de noviembre, doctor Oleas. Así es, por eso hay que recordarles a los ciudadanos que si actúan correctamente y eligen a los mejores ciudadanos, el voto tendrá poder, pero si mal utilizamos el voto, vamos nosotros a desperdiciar una oportunidad histórica cada 4 años para elegir buenos alcaldes, buenos prefectos. Y el error en elegir a un mal alcalde, mal prefecto, repercute en nosotros mismos que seremos los perjudicados. Por eso, ciudadanos, piensen en el poder que tienen con el voto para elegir a buenos alcaldes, buenos prefectos. Por supuesto, y terminando ya justamente un datito nomás, pues Colombia también anunció imponerle el 100% aranceles al Ecuador, luego lo que pasó el día de ayer, pues el anuncio de esta tasa del 100% que se anunciaba, esta tasa de seguridad al gobierno colombiano, y después los cruces de mensaje entre el presidente Noboa y Gustavo Petro justamente respondiendo. Al final del día, pues Colombia anuncia, vamos también por el 100% aranceles al Ecuador. Esta guerra comercial que no termina, lo que sí está claro es que el próximo gobierno de Colombia será el que pueda de pronto restablecer las relaciones con el Ecuador. Doctor Olea, quiero agradecerle, muchísimas gracias, que tenga una buena noche. Muy buenas noches, un gusto. Gracias al doctor Medardo Olea, constitucionalista. Será hasta la próxima oportunidad. Con ustedes me despido, hasta la próxima. Y 99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.